La revancha a la vida, hermoso congreso que pudimos disfrutar hace unos meses atrás allí en Mar del Plata junto con Romy y realmente nos desafió porque pudimos ver en aquel tiempo, entre medio de 3.500 pastores y líderes que estaban asistiendo, pudimos ver cómo el Señor estaba realmente dando una revancha para muchos. Creo que lo comenté en el grupo de la iglesia de WhatsApp, pero fue triste escuchar, nosotros no lo vivimos de cerca, pero fue triste escuchar muchísimos pastores fallecidos y sus iglesias. Entonces quedaron sin un liderazgo, ¿sí? Otra vez reestructurarse para poder seguir funcionando y demás, pero también pastores lastimados por enfermedad, por diferentes circunstancias, porque su iglesia, la membresía mermó, porque cuando volvieron los hermanos no volvieron, se quedaron solos. Entonces, realmente la revancha no es solamente hacia la iglesia, es también hacia el liderazgo. Y principalmente hacia el liderazgo que necesita ser restaurado, ¿sí? El liderazgo es un sector de la iglesia que sufre, que tiene sus consecuencias cada vez que hay situaciones como esta que embaten la vida. Antes de continuar, quiero agradecer a toda la congregación por el regalito de mi egreso del seminario. Creo que tiene una doble función. Primero, que me pueda controlar el tiempo que voy a predicar. No hay puntadas sin hilo por aquel lado. Y creo que también tiene otra función, porque me dice que en el ratito de alabanza metí 2.600 pasos. O sea, caminata. Me voy casi en el 50, o sea que, hermanos, en tiempo de alabanza saltar es un muy buen tiempo de ejercicio. No dije la otra parte, que como que insinuaron algo, ¿no? La pancita. Pero bueno, sigamos. La revancha del servicio. Y doy gracias al Señor de poder tener esta parte porque el primer don que descubrí en mi vida fue el de servicio y considero que es un don que te vuelve multifacético. Es un don que te permite estar en distintos lugares y aún así tener una habilidad de parte de Dios para acomodarte y llevar adelante la tarea, poder llevar adelante tareas nuevas y que el Señor te va instruyendo para poder hacerla. Creo en el don de servicio, un don que realmente la iglesia debe clamar al Señor. Muchos automáticamente piensan en el servicio como la parte grotesca o la parte incómoda, estar limpiando los baños o ordenar las sillas. Pero el servicio tiene que ver con todas las áreas. Hasta el hecho de estar predicando acá es un acto de servicio, ¿sí? Si alguno considera que esto es lo más fácil, le puedo asegurar que no es lo más fácil. La revancha es una oportunidad, el servicio es una oportunidad de poder cambiar nuestra cosmovisión del servicio. Muchos de nosotros venimos de años de iglesia donde el servicio significaba hacer las cosas de determinada forma. Pero el Señor, después de la pandemia, nos procesó lo suficiente para darnos cuenta de que se podían hacer las cosas de otra forma también. Nada más que mentalmente, al no poder renovar nuestro entendimiento, porque siempre lo hicimos de la misma forma, nos cuesta mucho acomodarnos. Y no nos gusta, nos desagrada, porque nos conlleva quebrar esas estructuras que ya forjamos. Pero hace un año atrás, cuando volvíamos de la pandemia, me acuerdo que compartía con ustedes acá, y yo les decía, ¿para qué volvemos? ¿Para qué volvemos de la pandemia? ¿Para qué volvemos a congregarnos? Y en aquel momento la pregunta iba justamente desafiada a esto. ¿Para qué venimos? ¿De qué forma vamos a volver? Vamos a volver como está sucediendo en muchos lugares. Y me pasaba el otro día, hablaba con un compañero de la facultad que iniciamos juntos en aquel tiempo y él se egresó hace poquitito, después de mucho tiempo de esforzarse para poder lograrlo, de a una materia por cuatrimestre, porque trabajaba y hacía un montón de cosas. Y cuando él se recibe me cuenta que varias de las materias las pudo meter en la época de pandemia porque se hacían las clases por Zoom, porque tomaban la asistencia con sistemas electrónicos, porque esto, porque aquello. Todo lo que tenía que ver con las innovaciones que la pandemia trajo. Pero me contaba que cuando terminaron la pandemia, lo triste fue que todas las innovaciones que se podrían haber sostenido
se quitaron automáticamente y se volvió al papel para tomar asistencia. Se volvió a cosas que no tenía sentido volver, si ya se había avanzado. La iglesia corre el mismo riesgo. La iglesia corre el riesgo de no entender que hay cosas que han avanzado en lo natural, pero también que han avanzado en lo espiritual. Y que no podemos volver al sistema anterior. Por más que sea el que nos queda cómodo, por más que el que sepamos ya cómo hacerlo de punta a punta, Dios nos está desafiando a una nueva forma de hacer las cosas. Proverbios 14:4 dice: sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesitan bueyes fuertes para una gran cosecha. ¿Lo leemos juntos nuevamente? Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesitan bueyes fuertes para una gran cosecha. Hoy leía este pasaje una y otra vez y le digo, hermanos, hasta en un momento dije, no podía avanzar. Tenía todo lo demás, toda la información, todo anotadito, cómo iba a armar la prédica, pero no podía avanzar de este pasaje. No podía avanzar. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasa? Me pegaba tanto este pasaje. Porque es muy rico, hermano. Sin bueyes un establo se mantiene limpio. Es cierto. Un establo sin animales está limpio, no hay mucho que hacerle. Está todo acomodado, no está desordenado, no hay excremento, no hay agua tirada entre medio de los fardos. No hay movimiento, no hay bichos, no hay insectos, no hay nada. Está limpio. Si lo dejaron limpio, queda limpio. Pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Y es lo que el Señor nos está llamando, a una buena cosecha, a una gran cosecha. Y para eso, ¿qué necesitamos? Bueyes fuertes. La iglesia necesita estar compuesta por hermanos fortalecidos en el Espíritu para poder llevar adelante la gran tarea de la cosecha. Amén. Pero también en algún momento sentí que esto era una palabra para alguien. Y lo voy a dejar acá. Sentí de parte del Señor que esto era una confirmación para alguien, este texto. Así que si estás entre medio, después cuando termine el culto, acércate, porque lo sentí, capaz que me equivoco, pero sentí que para alguien esto era una confirmación de algo que tenía que hacer. Así que te animo a que finalizado el tiempo de prédica y de alabanza, te me puedas acercar. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio. Sin hermanos creciendo, sin hermanos aprendiendo el liderazgo, desarrollando su don, ¿qué hace mientras eso sucede? ¿Qué hace un animal que está en el establo encerrado? Hay que atenderlo, lo que dije recién. Tiene sus necesidades fisiológicas todo el tiempo y al estar encerrado en un establo hay que limpiarlas. Es necesario que podamos entender que una iglesia en crecimiento que está desarrollando bueyes fuertes va a ser una iglesia con olor a establo. Va a haber cosas que la vamos a sentir. No va a estar ese olorcito a fardo limpio. Va a haber una mezcla de olores. Pero debemos gozarnos en eso, porque significa que hay actividad. Si no hubiera una gran cosecha, si no hubiera bueyes, nada de eso sucedería. Entonces, queridos hermanos, una iglesia en crecimiento es una iglesia que va a tener, por así decirlo, olor a establo. Olor a establo con animales, ¿sí? Santiago 2:18 dice, me encanta porque Santiago viene hablando todo en cuanto al servicio, pero puntualmente en esta parte del texto dice, y le mostraré mi fe con mis buenas acciones. El servicio incluye fe y acción. Fe y acción. No podemos decir que creemos en el Señor Jesús y que estamos vivos en Él, radicados en Él, que estamos llenos de su presencia si no hay acciones, si no hay un mover de nuestra parte que demuestre el fruto que esta fe genera. Sin acciones hay algo que nos hace ruido.
Tu fe, tu creer, tu mover en el Señor tiene que tener una acción. Eso es algo que brota del corazón. No tiene que ser algo estipulado porque alguien vino y te dice, tenés que venir y ayudarme con esto. ¡Ay, qué lindo! Ya estoy dentro de un ministerio. No. Tiene que ser algo que brote de tu corazón. Porque un servicio que podamos hacer, si no brota de una intimidad de la presencia, con la presencia del Señor, va a terminar agotándote en demasía. Vas a terminar humanamente esforzándote para alcanzar cosas que se manejan en el plano espiritual. Entonces, mi fe tiene que estar radicada en Cristo para poder accionar espiritualmente. Si no, tarde o temprano lo que estoy haciendo es una acción religiosa. Solamente eso. Una acción porque tomo decisión, tengo la disciplina y los medios para cumplirla. Si no, no lo haría. Y la voluntad. Vamos a desglosar un poquitito esto también. Fe. Saben que ayer Ricky dijo, no lo vamos a comentar, lo vamos a dejar para el miércoles, así que solamente voy a contar mi parte. La mía es mía. Muchos vieron que se acercó una persona y esta persona estuvo charlando primero con Ricky, después hablamos entre varios ahí. Los demás, para que sepan bien, van a tener que venir el miércoles. Acuérdense en este miércoles, el último miércoles que vamos a estar teniendo el altar aquí. Así que le animamos a todos a que vengan. Esta persona se acerca, pero cuando cumple su objetivo y antes de retirarse del lugar, yo tiendo a abrazarlo en agradecimiento por lo que él hizo. Y cuando lo abrazo, esta persona me da una palabra profética. Y dentro de esa palabra profética, él me dice, es tiempo de que limpies la sangre de los enemigos que está en vos. Es tiempo de que limpies la sangre que está en tu espada. Te llamo a un tiempo de descanso. Necesito que estés en mi presencia y que te dediques a estar conmigo. Para mí esa palabra fue muy certera porque vengo de un tiempo de que ustedes dirán, este Andrés está en toda, pero me egresé de acá, me egresé de allá, hice esto, hice aquello, y algunos dirán, Andrés, figurita repetida. Pero realmente me siento agotado. En el trabajo también no me dieron lindo, así que tuve que cubrir suplencias y demás. Entonces, cuando este hombre me dice eso, y justamente veníamos hablando con Romy del tema en los días previos, yo dije, Señor, listo, no tengo que dar más vueltas. Pero lo que me agradó fue que el llamado fue a estar en su presencia, no a simplemente limpiar la espada y guardarla y quedarme parado, sino a presentarme a su presencia para retomar fuerzas para lo que va a venir. En algún momento nuevamente tendré que salir nuevamente a la batalla, pero en ese tiempo tengo que estar en su presencia. Así que no sé todavía cómo lo voy a llevar a cabo, tengo que ayunar y pedirle al Señor que me lo muestre, pero es muy probable que me vean aflojar un poquito acá. El Señor quiere atraernos, Él quiere seducirnos. Esto que hizo conmigo a través de esta palabra, Él quiere separarnos de la vorágine que vivimos. A veces la vorágine es el mismo ministerio. Y no, capaz que algunos dirán, wow, la palabra que le dieron a Andrés, pero también para mí fue un llamado de atención. ¿Por qué tuvo que traer una persona para que me lo diga? ¿Por qué no fui consciente a tiempo de decir, ahora es tiempo de parar? Porque yo quiero seguir conquistando, hermano. Yo quiero esa espada y bueno, la limpiamos, pues sigamos. Tengo hambre de más. Como dijo Gabino, el espíritu de conquista está en mí. Así que yo quiero seguir conquistando y yo quiero animarlos a ustedes a que ese espíritu de conquista lo puedan tomar. Pero el espíritu de conquista tiene que saber que hay un tiempo cada día para dedicarle al Señor y estar en intimidad. El Señor quiere atraernos, seducirnos, hay muchos pasajes que hablan de esto, involucrarnos primero desde una relación que lo busca a Él, Muchas veces tendemos a que nuestra fe está sostenida en la cotidianeidad y no en una relación. Y tenemos que cambiar esto.
Proverbios 25:2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Este pasaje ya lo comenté, lo tuve en la última prédica, pero me encanta. Me encanta. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. El Señor quiere que vayamos a esa intimidad con Él, donde nuestra fe es potenciada, desarrollada y donde descubrimos los secretos que hay en su corazón. Ese llamado de parte de Dios a estar en intimidad con Él requiere poder prestar atención y requiere que nosotros podamos tener este deleite de como el niño juega con su padre con adivinanzas y las descubre, delante del Rey, delante del Señor, poder descubrir esos secretos que Él guarda. Y considero que Él también se gozará, así como se goza el padre con el niño que descubre la adivinanza y juntos se alegran. Estoy convencido de que el Señor también se alegra con nosotros cuando descubrimos un secreto que Él ha guardado para nosotros. ¿Por qué el Señor ocultaría algo de sus siervos? Para que lo busquemos a Él. Si Él oculta, nosotros necesitamos sí o sí ir a Él, porque no sabemos cómo seguir humanamente. En el servicio, el Señor nos oculta determinadas cosas porque necesitamos ir a Él, porque si no, nuevamente caemos en el ciclo de una actividad hecha humanamente, con esfuerzo humano. Pero cuando Él oculta y nosotros necesitamos y tenemos hambre de conocer cuál es la voluntad de Dios para determinada cosa que está sucediendo en mi ministerio, que Dios me está mostrando, cuando tenemos ese hambre, vamos a su presencia. Entonces de esa forma Él tiene esa forma de llamarnos, de atraernos hacia Él. Juan 6, 5, 7, tenemos un ejemplo de esto. Juan 6, 5 y 7, disculpen. Dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Me encanta porque el Señor se está guardando un secreto. Y le está dando a ellos la oportunidad de descubrirlo. No lo logra. Ellos automáticamente, Felipe, y en otro de los evangelios dice que los discípulos, o sea que no fue Felipe el único que no se dio cuenta, los discípulos, no, tendríamos que trabajar tal y tal forma. Ahí está, el acto de servicio humano. Un acto de servicio humano, netamente. Tenemos que hacer esto para lograr esto otro. ¿Cuántos hicimos así? Tenemos que hacer este caminito de hormiga para alcanzar esto otro. Si no lo hacemos así, no vamos a llegar. Y por allá algún despabilado dice, che, ¿y si el Señor Jesús quiere que se lo pidamos a Él y nos ahorremos todos estos pasos? Che, ¿y si en vez de tanta vuelta para poder alcanzar esto, si el Señor ya nos está diciendo que le demos de comer, ¿por qué no le preguntamos a Él cómo lo quiere hacer? ¿Por qué no le pedimos que nos muestre cuál es la forma que Él lo quiere hacer? Jesús, la palabra acá nos muestra que lo estaba poniendo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. No hacía falta ni preguntar. Él podría automáticamente, y esto nos enseña liderazgo también, porque Él los desarrolló. Él automáticamente podría haber decidido, bueno, hagamos así muchachos, tenemos que, traigan canasta, allá hay un nene, así lo veo con el don de ciencia y profecía, allá hay un nene que tiene tantos panes y tantos peces, díganle que me los dé, pero Dios no obró así, Jesús no obró así. Jesús se propuso que se acercaran y que le preguntaran cómo hacerlo. Así quieren nuestras vidas.
Él quiere que nosotros estemos cerca lo suficiente. En esta ocasión, ellos no supieron cómo, pero más adelante en la palabra nos damos cuenta de que ellos ya empezaron a entender la dinámica del cielo. Ellos ya empezaron a entender, en Hechos podemos ver que ellos ya entendían, bien afilado tenían la dinámica del cielo. Si el Señor nos pide esto, algo el Señor va a hacer, así que avancemos. No, pero tendríamos que ver cómo lo podemos hacer humanamente para... ¿Qué? No, ¿para qué? ¿Por qué vamos a volver a lo que Jesús nos enseñó que era fuera del reino? La inteligencia espiritual y la creatividad es algo que Dios ha otorgado a su iglesia. La inteligencia espiritual es aquello que Dios pone en nosotros para poder resolver cuestiones. Me encanta, Chris Valenton, él comenta que cuando empezó a tener sus primeros encuentros con el Señor, una de las cosas que fue desafiado, que él tenía un taller mecánico y le trajeron una camioneta que tenía un problema electrónico. O sea, eran una de las primeras camionetas electrónicas que traían, y él no tenía la más mínima idea. Entonces se quiso deshacer del problema mandándolos a otro taller. Y el tipo que se la llevó era una empresa petrolera, le dijo, si no me podés atender esta, no me vas a poder atender en la mecánica las otras 24 que tengo. Ya vio que su negocio no iba a rendir de esa forma. Entonces, él estaba descubriendo que Dios les mostraba cosas que otros no sabían. Entonces le pidió en oración al Señor que le mostrara cuál era la falla. Se fue a dormir porque después de horas y horas y horas de estar buscando la falla, probando una cosa, decidió hacer esa oración. Se fue a dormir y en un sueño, un sensor abajo del guardabarro delante de esto. Automáticamente se despierta, se va y lo busca, había un sensor, lo corrigió ese sensor, la camioneta anduvo. Eso es inteligencia espiritual, hermanos. Es una inteligencia que no proviene de nosotros, sino que es esa gracia de Dios para darnos capacidad para resolver problemas humanos, problemas del día a día, de la cotidianeidad. Ay, me estoy complicando con esa palabra. En lo personal yo también he experimentado eso. En un examen final, Señor, ¿cómo era esto? Me lo están preguntando internamente mientras los profesores me miraban así. Se me cruzó solamente una palabra y esa palabra me abrió todo el resto del archivo. Automáticamente. Yo lo había estudiado una vez mientras todo lo demás lo había estudiado 10 veces. Automáticamente eso vino. Eso es inteligencia espiritual, es algo que Dios nos da para resolver. Y quiero animarte a que empieces a pedirle al Espíritu Santo que te permita experimentarlo. La creatividad es otra de las características que Dios pone en sus hijos para resolver cuestiones. Y es algo que la iglesia ha abandonado al momento que ha caído en el religiosismo. Porque el religiosismo dicta normas y formas de hacer las cosas y la creatividad queda fuera de eso. Pero cuando nosotros somos creativos y le pedimos a Dios para poder conocerlo a Él, cómo Él obra, hasta podemos hacer una búsqueda del tesoro espiritual, donde entre varios nos ponemos a orar y el Señor nos muestra a cada uno la característica de una persona a la cual tenemos que encontrar en el lugar donde estamos. Esto lo han hecho compañeros de la SN. Y el Señor le ha mostrado a uno gorra amarilla, bufanda verde, tal característica, alto, tiene una remera que dice tanto. Y recorrieron medio Puerto Madero buscando a esa persona hasta que lo encontraron en un carrito de panchos. Detrás de eso venían palabras para esa persona. Esa persona fue transformada ese día. Pero fueron creativos. Señor, danos un tesoro escondido. Busquemos un tesoro escondido. ¿Dónde en la Biblia dice que eso es así? No lo dice. Pero se ve que a Dios le agradó. Le agradó la creatividad, porque fue una creatividad que busca cumplir con aquello que en su palabra sí dice que hagamos. Y que nos permite ser desafiados en nuestras estructuras, de darnos cuenta que Dios obra como Él quiere. Efesios 5:17
dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Nuestra fe en el servicio debe estar alineada a poder entender qué Él quiere que hagamos, hacia dónde Él quiere que yo camine. Y eso el Señor lo pone en nosotros, pero queda de nuestro lado. Él está dispuesto, pero queda de nuestro lado el poder buscar esto. Una vez más es la fe, esa fe que nos mueve a decir, el Señor me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer. El Señor me va a mostrar cómo tengo que estar delante de su presencia, dejando ciertas cosas. Yo creo que Él lo va a hacer. Cambia la actitud, ¿verdad? Cambia la actitud de no sé cómo hacerlo a yo creo que el Señor me va a mostrar. Porque Él quiere darnos a entender lo que hay que hacer. El tema es dónde nosotros estamos parados, iglesia, para lograr entenderlo. ¿Dónde? ¿Dónde estamos parados? Hoy veo una iglesia, a Nueva Vida me refiero, veo una iglesia que se ha fortalecido. Veo Nueva Vida fortalecida, hermano, y estoy contento por eso. Más allá de muchas cosas que podamos ver, porque hay bueyes en el establo, veo a Nueva Vida fortalecida. Y eso me alegra. Veo a Nueva Vida que se está desarrollando. Quiero volver a animarlos, lo de los miércoles. ¿Saben? Hemos podido ver cómo es proporcional el desarrollo de aquellos que más están buscando. ¿Sí? Y sin acusar ni nada por el estilo, anímense a cambiar las prioridades. Anímense a romper los esquemas que les impide poder tomar determinados tiempos delante de la presencia del Señor. No pueden venir los miércoles, lo están haciendo en casa. Vayan al altar en el oeste, o cuando hagamos los altares en el verano, que ya les vamos a contar cómo los vamos a hacer. Pero es necesario, hermanos, que podamos desafiarnos para poder ser desarrollados. El Espíritu Santo es el que está ordenando, no somos nosotros. Solamente estamos elevando nuestra administración al Señor y en ese tiempo pareciera que las cosas de cada uno de los hermanos que yo veo que participan se están resolviendo. Entonces hay algo que Dios está haciendo en sus vidas y yo quiero y anhelo lo mismo para todos. Veo una iglesia que se está preparando, fortaleciendo, desarrollando y preparando para librar una batalla que hace tiempo no pensaba poder batallar. 2 años atrás, plena pandemia, ¿te veías donde hoy estás? ¿Te veías en tu relación con el Señor donde hoy estás? Si es mejor lo que hoy ves en tu vida, es porque algo hiciste. Pero si nada ha cambiado, es porque no has tomado decisiones. No has tomado decisiones. Creo firmemente en lo que hacía Jesús, en lo que hacía Pablo. Jesús estuvo 3 años con los discípulos, muere, resucita y está 40 días más, que no estuvo los 40 completos, sino que estuvo ocasionalmente cada X cantidad de días. Pablo levantaba las congregaciones y en algunos casos a los 6 meses se iba a otro lado. ¡Qué loco! Está rayado ese tipo. ¿Cómo va a dejar una iglesia así, nuevita? Sin haber levantado varios. Pablo levantaba algunos, es correcto que levantaba algunos, pero la dejaba a los 6 meses. Y después hacía guía espiritual por correspondencia.
sin subestimarlo, porque gracias a esa guía espiritual hoy tenemos nosotros lo que la iglesia primitiva vivió. Pero quiero que rescaten esto. Jesús creyó en aquellos que iban a ser hijos. Pablo creyó que el poder del Espíritu Santo iba a guiar a esas congregaciones. ¿Qué quita que vos puedas creer que Dios te va a usar? Tenemos que a veces aprender lo que no nos dice la Biblia directamente, pero sí nos lo dice con lo que vemos en el texto. Muchas veces estamos pensando y catalogando, no, tengo que llegar a los 3 años como hizo Andrés para poder dedicarme a servir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo acepté al Señor a los 8 años, recibí su llamado a los 14 y terminé el seminario a los 37. Los que me conocen saben que vengo sirviendo hace muchísimos años. Siempre lo hice. Entonces, estas son cuestiones que debemos dejar de lado. No voy a dejar de ser auspicioso en decir que la iglesia puede conquistar. La iglesia puede conquistar porque el pueblo de Israel no estaba preparado para entrar a la tierra prometida como guerreros, pero el que hizo la parte de la guerra y el que le dio victorias en guerra fue el Señor. Las iglesias que Pablo dejaba capaz que no estaban totalmente listas para ser dejadas solas, pero Pablo confió en que el Espíritu Santo y aún el envío de otros hermanos iba a ser suficiente para ir guiándola. Y ese testimonio se mantuvo. Y lo que inició en Jerusalén o en Israel hace 2000 años, hoy nos alcanza a nosotros. Por lo tanto, hay algo que debemos creer que sí sucedió. El Espíritu Santo guiando. Que no son las facultades humanas las que van a terminar de controlar, que la iglesia crezca verdaderamente. Es más, cuando son guiadas por facultades humanas netamente, la iglesia termina muriendo, termina desapareciendo porque el religiosismo es el que entra en lugar. A veces tenemos más fe en el poder de Satanás para engañar que el del Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad. A veces tenemos más fe en lo que Satanás puede hacer con los hermanos que en lo que el Espíritu Santo puede hacer con los hermanos. Y ahí es donde debemos reposicionar nuestro corazón. Debemos reposicionar nuestra fe. Nuestra fe no es una fe viva, es una fe que está limitada a las acciones en el sentido de la respuesta de lo que vemos. El Señor a través de su palabra nos llama a tener una fe que crea lo que aún no ve, que crea en que el Espíritu Santo va a cubrir todas esas áreas que humanamente se nos filtran por todos lados. Muchas veces nos sentimos como personas que queremos tapar un tanque pinchado por todos lados con una mano o dos, y en realidad no da abasto, es una bolsa arpillera ese tanque, le filtra agua por todos lados. Pero el que puede permitir que eso se tape es el Espíritu Santo. Entonces debemos empezar a descansar en cuanto a nuestra fe, poner a aplicarla en que el Espíritu Santo va a ser el que se va a estar encargando de lo que nosotros no podemos. Vamos a la acción. Tuvimos la oportunidad de los hermanos del Ministerio de Sordos, de intérpretes para sordos, para la comunidad sorda, tuvieron un deseo, y no sé cómo ni de qué forma me llegó el dato, no me acuerdo ya. Pero recuerdo que alguno de ellos me comentó, o fue Ricky, ya no lo recuerdo,
que ellos estaban queriendo ver de conseguir los videos de Argentina Oramos por Vos de los 40 días para poder hacer las interpretaciones y que salga el video el mismo día. En ese momento yo recordé que varios de mis compañeros de la SN habían trabajado en Argentina Oramos por Vos. Entonces dije, ellos ya habían mandado un mail a la casilla oficial de la organización y yo recordé eso, que varios de mis compañeros habían trabajado en Argentina Oramos por Vos. Entonces le escribo a uno, che Marco, ¿quién está? ¿Alguien, un contacto directo donde podamos pedir los videos para esto y esto? Ya te paso, hablale a tal persona. Le escribo a esa persona y ustedes podrían pensar, es una organización grande, es una organización que se mueve con los pastores que hoy por hoy en el momento están siendo más conocidos, que tiene un montón de cosas para hacer y uno puede empezar con los no. No sé, no creo, capaz que no echan flea, que no sé qué onda. No sé qué onda. Pero en ese momento yo agarré y decidí ir por el sí. Mi vida de vendedor, mi experiencia de vendedor me enseñó de que uno tiene que ir por el sí. Podés tener 20 no, pero hay alguien que te va a decir que sí, va a comprar aquello que vos estás vendiendo. Entonces, fui por el sí. Y en el sí me encuentro con, no un compañero, pero sí una persona que conozco, que no sabía que estaba ahí. Le comento la situación del Ministerio de Sordos y automáticamente me dicen, sí, dale. Y le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Mirá, nosotros tenemos 3 formatos. Me dice, no, pará, Andrés, no. Yo no puedo lanzarlo de esa forma porque ya tengo todas las gráficas hechas. Y como que yo no entendía, él estaba hablando de algo y yo estaba hablando de otra cosa. Yo estaba pidiéndole los videos para que el Ministerio Sordo pudiera hacer su interpretación y que salga el mismo día, por anticipado, tener los videos por anticipado. Y él le agarra y le digo, no te estoy entendiendo, Cristian. ¿Vos me estás queriendo decir que querés poner los videos directamente en el video de Argentina Oramos por Vos? Sí, obvio. Yo sé que para ellos eso fue una alegría tremenda. Porque no eran unos videos que ellos iban a recibir con anticipación y ellos lo iban a subir a la página del Ministerio de Sordos, sino que iban a hacer en el video que salía de Argentina Oramos por Vos para todo el país. Y ahí iban a estar la interpretación, no ellos, la interpretación, porque conozco el corazón de ellos. ¿Por qué les cuento esto? Por esto mismo. A veces vemos la acción como algo imposible. A veces pensamos, esto es demasiado grande, esto es demasiado fuera de mi alcance. Sin embargo, cuando el Señor quiere abrir las puertas, te encontrás con gente hasta conocida. O directamente pasa que te dicen, sí, dale. Y vos decís, ¿en qué momento hay un lapso acá que no entiendo, me perdí? Yo estaba ya preparándome para las negociaciones crudas. Cuando recibo los videos, lo primero que veo, pastor Afrachino. Pastor Afrachino. O sea, me compartió los videos. Mi mayor temor era que ellos no confiaran en nosotros, de que les quisiéramos spoilear todos los videos. Porque pónganse del lado de ellos. Podríamos haber recibido los videos y haberlos spoileado para, no sé, ganar en un youtuber, tener la anticipación y como hacen muchos, se dedican a vender eso. Pero no hubo drama. Automáticamente me pasaron y pudimos trabajar con los chicos durante los 40 días y fue un trabajo arduo y fue un trabajo que bastante olor dejó en el granero, porque nos llevó horas y horas de filmación y demás. Pero hermanos, tenemos que ir más allá de lo que tenemos a la mano. Y si nosotros no avanzamos, si nosotros no pisamos el costado del río, esa agüita que está desbordando, el río no va a frenar. Debemos avanzar en fe. Ahí es donde debemos aplicar esta fe que cultivamos en lo personal y también todo lo que el Señor nos permitió adquirir con el tiempo. Porque un contacto no lo tuve por fe, lo tuve porque tenía un contacto, nada más.
pero decidí arriesgarme a molestarlo. ¿Qué es lo que vos tenés que podrías empezar a ir por más? Hay algo que el accionar nos lleva indudablemente, y hoy cuando estaban contando los testimonios me recordé de otro que no fue de los lindos. En un momento ayer nos acercamos a un señor y con toda la amabilidad quisimos hablar con él, pero él sí, literalmente, nos echó flea, nos echó ray, nos echó, nos echó. Y a mí venía esto a mi corazón y yo pensaba, el accionar, la vida de fe que acciona, también se va a encontrar siendo utilizada por Dios como un elemento de justicia. Porque hermanos, cuando nosotros llevamos el Evangelio, cuando servimos en las áreas que sirvamos, siempre todo eso está enfocado a alcanzar nuevas almas, a expandir el reino, que tiene por fin alcanzar más almas. Todo el servicio va hacia eso, sea capacitando, sea fortaleciendo, sea restaurando, va hacia eso, alcanzar más almas. Pero tarde o temprano nos vamos a encontrar con gente que diga no al Señor. Y seremos usados como elementos de justicia. En el tiempo final, cuando el Señor haga desde su trono juicio, hay gente que teniendo la oportunidad decidió no recibirla. Entonces, ¿por qué esto me pega? Porque muchas veces esto pega en nuestra familia. Muchas veces esto pega en nuestros cercanos, no en un desconocido en una plaza. Y duele. Y duele. Y no estoy diciendo con esto que dejes de orar por esa familia, ese familiar, por esa persona, pero sí te animo a que puedas entender de que hay gente que no va a seguir al Señor. Y una persona de fe lo sabe, porque también en algún momento le pudo haber dado de la espalda al Señor porque no entendía. Confiamos en esa misma revelación que recibimos nosotros para esa persona, porque anhelamos que alcance el Evangelio, anhelamos que alcance una vida personal con el Señor. Pero va a haber gente que aún en esa situación le va a decir que no. Y no lo dice Andrés, lo dice la misma palabra. Juan 15:16 dice: vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vayan y produzcan frutos duraderos. No hay ningún fruto en la iglesia que sea aportado por un hermano que no se haya cultivado en la intimidad con el Señor. Los frutos que vos puedas dar y compartir va a ser proporcional a tu tiempo de relación con el Señor, a tu tiempo de intimidad con el Señor. Tus habilidades te podrán fortalecer, pero no dan fruto. Es tu intimidad con el Señor la que te da autoridad espiritual, la que te da las herramientas para dar fruto abundante y duradero. Es un fruto que todos pueden venir y tomar de tu mesa personal. Y vos vas a sentir ese gozo, de decir, gracias Señor por permitirme esto. Hay otros que pueden venir hoy y tomar de mi mesa lo que yo conquisté en tu presencia. Esa es una de las partes hermosas de poder servir al Señor. Poder decir que lo que uno gestionó, lo que uno produjo en la intimidad con el Señor empieza a dar de a poquitito fruto. Al año siguiente más. Y llega un momento que ese fruto sobreabunda. Vos solo no te lo podés comer. Y ahí tenés dos decisiones. O lo mezquinás y se te pudre. Y podría volver al ejemplo del añerismo en las plantas.
que el árbol queda con los frutos y hormonalmente entiende que no hace falta generar más semilla porque todavía hay de sobra. ¿Se acuerdan? O podemos entregar ese fruto. Cuando nosotros entregamos ese fruto, hay más producción de fruto en nuestra vida. Y tenemos ese gozo de poder compartir de lo que el Señor nos dio. Y dice que cuando produzcamos frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. O sea, en la intimidad, en el desarrollar frutos duraderos, hay una promesa del Señor de decir, te voy a dar lo que necesitas. Te voy a dar lo que necesitas para seguir produciendo. No te voy a dejar desatento, te voy a abonar, te voy a regar, te voy a podar. Te voy a llevar a ser un árbol hermoso en medio del huerto. Amén. Eclesiastés 6:9 es un pasaje que nos hace entrar en razón. Dice, Eclesiastés, todo el libro habla de lo que es la vida y si realmente la vida tiene sentido o no. Entonces, dentro de ese contexto dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y me hace acordar cuando, si no me equivoco, Pablo dice, no demos trompadas al aire, ¿no? Me viene la misma figura a la cabeza. Porque estás desgastando fuerzas, porque estás perdiéndote en algo que no vale la pena. Eclesiastés nos enseña que la vida en sí misma es vanidad de vanidades, pero diferente es cuando estamos en su presencia, cuando somos parte de su plan al mundo, cuando somos parte de su reino. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir al viento. La trampa de la vida entonces es correr tras lo vano. Y Satanás nos entretiene en eso. Correr tras esas cosas que parecen importantes, que me hacen sentir importantes, que me hacen sentir logrado en los hombres, respetado, pero en realidad no tienen sentido. Tarde o temprano se pierde o no te lo llevas. Satanás nos roba, cuando corremos tras estas cosas, Satanás nos roba la oportunidad de experimentar verdaderamente nuestro llamado. Satanás sabe lo que hay en nuestro corazón, porque Él está atento, no porque sea omnisciente. Sus huestes trabajan a fin de brindarle información. Y Él sabe lo que tiene que hacer, con qué nos tiene que tentar para desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Y muchas veces, con algo tan simple como correr tras el viento y que el Espíritu Santo te diga qué es en tu caso, tras qué viento estás corriendo, que nunca encontrás a dónde llega, que te terminás cansando, que te terminás sintiendo vacío porque corriste tanto detrás de eso, pero no llenó nada de tus expectativas. ¿Qué es para vos correr tras el viento? ¿Es tu familia? ¿Tu familia se está volviendo un correr tras el viento donde Satanás te está distrayendo? ¿Es tu profesión o alcanzar la profesión? ¿Es acumular riquezas para después poder servir al Señor? No, primero voy a tener la casa, el auto, voy a hacer esto, y después voy a servir al Señor. Tené cuidado, hermano, que no estés corriendo tras el viento. Tené cuidado de que no estés callando ese llamado de Dios a tu vida.
por correr detrás de esas cosas. ¿Correr tras el viento es una mala administración del tiempo y las prioridades? Administro mi tiempo, lo pierdo en el celular y levanto la mano. Soy alguien que tiene que aprender a cortar con el celular. Pierdo tiempo con el celular, no establezco prioridades de las cosas que tengo que hacer. Entonces voy en el día a día llevado por lo que la vorágine del día me empuja. Llego a hacer esto, no, mañana quiero hacer esto y al otro día te lleva la ola para otro lado y así vas como una ola, yendo y viniendo y vas queriendo avanzar y vas avanzando algo, pero es un esfuerzo extraordinario. Eso es porque Satanás te está distrayendo, haciéndote correr detrás del viento. Correr detrás del viento es una identidad culposa. ¿Sentís que no sos digno? ¿Sentís que lo que estás viviendo no alcanza para agradar a Dios? ¿No alcanza para ir tras el ministerio? ¿Ir tras la voluntad de Dios para tu vida? ¿Hay una identidad culposa en tu vida? En el nombre de Jesús te digo, renuncia a eso. Renuncia a eso. Correr tras el viento es algo o alguien a quien no termino de renunciar. Algo o alguien que me cuesta dejar de lado para obedecer el llamado de Dios. Correr tras el viento pueden ser muchos ejemplos más. Muchos ejemplos más. ¿Cuál es el viento en tu vida? ¿Tras cuál viento estás corriendo? La fe cree que Dios se ocupará. La fe empieza aceptando ese llamado en su vida y pisa al borde del río. La fe que se reconoce incapaz, pero pone a oídos atentos. Podés reconocerte incapaz, pero estás dispuesto. La fe se deja sorprender. La fe entrega, sabiendo que Dios es más capaz que nosotros para cuidar lo que dejamos en obediencia. Si el Señor te estuviera pidiendo que dejes a alguien, y no como le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Abandonan a sus madres y le dicen que la ofrenda el dinero que le iban a dar es ofrenda al Señor y con eso hacían lo que a Dios no le agrada. No me refiero a ese dejar. Me refiero a esa persona que te está alejando del camino de Dios. Me refiero a esa cosa, situación que te está alejando del camino de Dios, de su llamado. Maxi Gianfelici en el día 39, el anteúltimo día, dijo una frase que me encantó. La estábamos grabando acá con los chicos y mientras ellos iban perfeccionando la interpretación, lo escuchábamos un par de veces y cada vez que lo escuchaba terminaba con esta frase y otra vez me pegaba. Pónganla, chicos, por favor. Partí lo que está en tus manos, que todo lo que se parte se multiplica. Me pega fuertísimo. Me encanta, la escuchaba y decía, wow, cómo me gusta. Es más, le dije a los chicos, cómo me gusta esta frase. Partí lo que está en tus manos, que todo lo que se parte se multiplica. Y si tu mente se está yendo automáticamente a la historia de los 5.000 alimentados, los 4.000, está bien, el Espíritu Santo te está llevando a la historia. Todo lo que se parte se multiplica. ¿Qué hay en tus manos, hermano? ¿Qué hay en tus manos? Guille, si querés pasar. Como les dije, cuando tenía 8 años, empecé a sentir una atracción por las cosas del Señor. Algo en mi corazón empezó a desear esa vida, la vida de alguien que sirve a Dios.
No me pregunten por qué ni cómo, pero la sentí desde temprana edad. Primero ya era bien metido, me involucré, me acuerdo, en un campamento de jóvenes nacional y me metí ayudando en determinadas cosas. Después con el tiempo en otras. Y así siempre ese don de servicio estuvo desarrollándose. El Señor me permitió adquirir mucha experiencia en todo ese tiempo. Pero para mí lo más fuerte fue cuando el Señor un día me dijo que me quería usar para su obra. Y yo no puedo explicárselos. Yo no puedo decirles cómo se siente, porque es algo que el Espíritu Santo en todo caso se los va a marcar a ustedes. Pero sí recuerdo mucho una vez a Carlos Kili cuando estaba dando un taller sobre el llamado. Él decía, muchas veces estuve muy cerca de dejar el ministerio a lo largo de mi pastorado. Muchas veces tuve la intención, porque las circunstancias realmente eran dolorosas, desgastantes, que te daba ganas de salir corriendo. Pero cuando iba a la presencia del Señor, lo que me mantenía en ese lugar, en el ministerio, fue mi llamado. Porque el Señor me recordaba ese día que me llamó. Y cuando lo escuché a Carlos decir eso, dije, mi corazón se prendía a fuego porque, Señor, es así. Es así. Cuando me equivoqué, hice las cosas muy feas, muy mal. Y dije, no sirvo para esto. El que nuevamente me trajo con esos lazos de amor fue el Señor. Y me dijo, no importa, te las mandaste, vamos a arreglarlo. Yo te guío. Yo hoy anhelo lo mismo para tu vida, hermano. Yo veo Nueva Vida y se los digo una y otra vez. Yo veo un semillero. Yo veo un lugar que más que semillero ya se está convirtiendo en un vivero, con plantas que ya están dando fruto y que tenemos que empezar a ponerlas en el huerto. Hay muchos matrimonios que hoy se están afirmando en el Señor. Y yo no veo un matrimonio. Yo veo un matrimonio de pastores. Yo veo un matrimonio de evangelistas. Yo veo un matrimonio combinado con dones que hacen una obra por el Señor tremenda y conquistan. Yo veo matrimonios que deciden entregar su aprendizaje en el Señor a la iglesia local para seguir creciendo ellos y aportando lo que conquistan a la iglesia. ¿Qué puso el Señor en tus manos para partir? ¿Qué está diciéndote ahora? ¿Qué te está diciendo ahora el Señor? Yo quiero pedirte que te tomes un tiempo para orar y que le pidas al Señor, Señor, ¿qué es lo que estás poniendo en mis manos? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir con todo esto que habla Andrés? ¿Cuáles son tus intenciones? Y si hoy estás por primera vez con nosotros, yo quiero animarte a que si has estado lejos del Señor, si has estado apartado del camino del Señor, aún si has postergado un llamado del Señor a tu vida, corriendo tras el viento, no te culpamos. No te culpamos y queremos animarte a que hoy puedas estar rindiéndote nuevamente al Señor. Que puedas saber de que en Nueva Vida hay un lugar donde queremos impulsarte a crecer. Hay una mesa servida donde aquellos que podemos compartir del fruto dejamos a disposición. Es una mesa de cuerpo donde cada uno aporta un fruto y te animo a que puedas tomarlo en este tiempo. Que puedas decidir afirmarte en el camino del Señor nuevamente. Que puedas decidir comenzar en Él si aún no lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Él quiere sumarte al cuerpo de la iglesia. Él quiere hacerte parte de su plan glorioso. Pero por sobre todo,
Él quiere tener una relación íntima contigo. Yo quiero animarte a que si hoy estás diciendo, Señor, yo quiero conocerte, puedas levantar tu mano. Puedas levantar tu mano. Señor, yo quiero conocerte. Estás conociendo al Señor. Estás queriendo empezar tu camino, tu andar en el Señor. Puedas levantar tu mano. Si vos estás hoy sintiendo que el Señor te llama a restaurar tus caminos delante de su presencia, quiero animarte que juntos, con mis otros hermanos, en el momento indicado, puedas pasar para que podamos orar por vos. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Simplemente queremos darte lo que el Señor nos dio para darte. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy tu iglesia está delante de ti, Señor. Espíritu Santo, trae convicción de tu llamado a aquellos que lo estás poniendo en él. Espíritu Santo, hace arder ese corazón con tu fuego. Dales a sentir, Señor, esa voz que llama, que los llama a servirte, Señor. Espíritu Santo, levántate con poder y autoridad. Rompe contra todo aquello que está haciéndonos correr a alcanzar el viento, Señor. Intentando alcanzar el viento. Danos la sabiduría para poder descubrirlo. Danos el entendimiento, Espíritu Santo, en este momento, para que podamos renunciar a ello y seguir delante de ti. Para que dejemos de distraernos con lo que el mundo nos está ofreciendo, que termina siendo vanidad de vanidades, y podamos ir en pos de lo supremo, ese llamamiento supremo que proviene de ti, Señor. Si estás